Bienvenida también a todas aquellas personas que nos están mirando a través de las redes sociales, a través de YouTube, son muy bienvenidos. Y también si vos que estás ahí mirando estás atravesando alguna situación de enfermedad o estás con alguna dolencia, tal vez no pudiste llegar hoy aquí porque estás en cama atravesando alguna gripe o alguna enfermedad, en el nombre de Jesús oramos para que recibas sanidad del cielo y para que, como Dios está haciendo milagros acá, pueda hacerlo también allí donde te encuentres. Muy bien, me gustaría que puedas acompañarme allí con tu Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1. Gracias a los músicos. Vamos a ir al libro de Jonás. Y quise ponerle a este mensaje escape perfecto. A ver si lo pueden poner ahí en la pantalla. Escape perfecto, pero el perfecto tiene ahí comillas, ¿no? Y esas comillas no están mal puestas ni están por nada, sino que quise ponerle de esta manera porque ya seguramente muchos conocen la historia de Jonás, pero esta es la historia de un escape que parecía que iba a ser perfecto, pero que en realidad salió completamente al revés, ¿no? Así que quiero que podamos leer allí la historia que está en Jonás 1, versículo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué historia, ¿no? Un profeta que es llamado por Dios a ir a una ciudad, a Nínive, a anunciar lo que iba a ocurrir, porque era una ciudad que estaba llena de pecado, de iniquidad. Entonces Dios le dice a Jonás: Jonás, anda para allá, predicá y avisá que voy a destruir todo.
¿no? Y lo primero que Jonás hace frente a esto es decir, ok, tengo que ir para allá, listo, salgo corriendo para el otro lado, ¿no? Lo primero que Jonás hace es huir. Entonces dice que va y se compra un pasaje, vio a ver cuál era el primer destino al cual podía huir, se compró un pasaje y se subió a un barco que iba a Tarsis, ¿no? Entonces la historia avanza y cuenta que él se sube al barco, este barco sale y se fue a dormir. Y mientras estaban allí se levanta una gran tempestad y todo se empieza a complicar, ¿no? Ahora vamos a avanzar un poco más en esta historia, pero parece hasta medio bizarro lo que hemos leído, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que cuando leemos acerca de los profetas, aquellas personas que fueron usadas de manera tremenda por Dios, vemos cómo ellos nos inspiran, cómo Dios los ha usado, cómo siempre han tenido una actitud humilde, un corazón de servicio, han obedecido, han dejado su tierra, su familia, han hecho grandes sacrificios por causa de Dios. Sin embargo, con Jonás la historia es completamente otra. Es un profeta atípico, ¿no? De hecho, solo se lo menciona 2 veces en este libro y en otro momento en el Antiguo Testamento, también en una situación un tanto cuestionable, ya que se lo muestra a Jonás dando una profecía al rey Jeroboam, ¿no? Que fue uno de los peores reyes, ¿no? Y él le profetiza una victoria en medio de una guerra y después tuvo que venir otro profeta a medio contrarrestar lo que Jonás había dicho, porque había hecho un desastre. Entonces, lo poco que sabemos de Jonás, la verdad es que no es muy bueno, ¿no? Es bastante polémico, podríamos decirlo. Y cada vez que leo esta historia, me pregunto por qué Jonás tuvo esta actitud. ¿Por qué será que Jonás, ni bien recibe esta indicación que Dios le da, esta misión, decide huir, decide desobedecer, decide escaparse de la voluntad de Dios, ¿no? Y pensaba también que quizás en Jonás haya muchas personas que puedan sentirse representadas, ¿no? Porque lo primero que puedo ver es que Jonás fue una persona a la que tal vez le invadió el miedo, ¿no? El temor, la inseguridad, quizás no se sentía capaz y el huir fue su primera reacción. Pero aún así se mandó unas cuantas macanas, ¿no? Y en la vida podríamos decir que hay 2 tipos de personas. Aquellos que en medio de las situaciones logran hacer flotar los barcos y otros que como Jonás hacen que los barcos se hundan. Vieron que hay personas con las que uno se rodea que para todo tienen una solución, todo lo resuelven, para todo tienen una buena actitud, tratan de buscarle la vuelta, tratan de ser positivos. Sin embargo, hay otros que todo lo que tocan lo destruyen, ¿no? Porque tal vez tienen una mala actitud o son perezosos, son negativos, distintas circunstancias que se pueden dar. Pero yo creo que nosotros como hijos de Dios necesitamos saber que Dios con cada uno de nosotros, y esto no es una frase hecha, sino que es una verdad y que necesitamos internalizarla, saberla y vivirla, saber que Dios tiene un propósito. Dios tenía un propósito con la vida de Jonás. Dios le había dicho, anda y dales este mensaje a la gente de Nínive porque algo tremendo va a ocurrir. Sin embargo, Jonás hizo oídos sordos a eso y salió disparado para otro lado, ¿no? Entonces yo quiero hablarte rápidamente en esta mañana. Siempre cuando hablamos de los profetas, como decía, hablamos de las cosas buenas, pero yo creo que esta historia en realidad son muchas red flags, esas alarmas a las que tenemos que tenerles mucho cuidado, ¿no? Para no ser como Jonás. No queremos ser como Jonás, no queremos tener las mismas actitudes, la misma conducta que lo que tuvo Jonás, ¿no? Al menos yo no quiero, no sé, ¿alguien quiere ser como Jonás? Levante su mano. No, nadie quiere ser como Jonás. Entonces, vamos a ver algunas red flags que nos deja Jonás a través de esta historia. Vamos a ir igual avanzando un poquito
en esto, ¿no? Decíamos que Jonás se sube a este barco y de pronto se desata una tormenta. Jonás básicamente lo que quiso empezar a hacer al huir fue luchar con Dios. Y yo no sé si alguna vez a vos te pasó de estar luchando con Dios en alguna situación en particular. Quizás que Dios te pida algo, que Dios te diga, quiero hacer esto en tu vida y empezar a luchar con Dios. No, Señor, yo no quiero el empezar a servirte o el decirte que sí a esto que vos me estás pidiendo implica que yo deba renunciar a esto y lo otro, que yo deba hacer cambios en mi vida, que deba resolver asuntos, que tenga que tomar decisiones. Señor, todavía no estoy preparado. Y empezamos como a luchar con el Señor, ¿no? Aquellos que son como Jonás, luchan con el Señor. Buscan como de alguna manera resistirse a la voz de Dios, a lo que Él quiere hacer en sus vidas. Y hermano, déjame decirte que no hay nada peor que resistirnos a la voz de Dios, que no hay cosa peor que mirar para otro lado cuando el Señor nos está dando una indicación y nos está llamando a hacer algo, porque eso empieza como medio a carcomerte en la cabeza, ¿no? Y sabés que estás haciendo lo incorrecto y no, al final no estamos en paz, ¿no? Jonás hizo caso omiso a la voz de Dios y empezó de alguna manera a luchar con Él. Yo no sé si vos conocés a alguna persona que quizás hoy esté luchando con Dios o si quizás vos sos esa persona. El Señor puso un llamado en tu vida. El Señor tal vez te está llamando a hacer algo en específico o a tomar decisiones en algún área, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas. Y estás ahí como, no, Señor, todavía no, pero vos sabés que me cuesta, tal vez más adelante, todavía no me siento preparado, no estoy preparada, me falta, tengo que crecer más, quizás más en el futuro. Y la verdad es que no sabemos qué nos va a deparar el futuro, no sabemos qué va a ser de nosotros ni siquiera de acá a 2 horas, ¿no? Y nos resistimos, empezamos ahí a luchar con Dios y nos gana el orgullo. Cuando veo la historia de Jonás, puedo ver en él una persona orgullosa. No veo la misma actitud que he visto en otros profetas que han dejado todo y han empezado de cero con el Señor, sino que en él veo orgullo, como esta actitud de acá se va a hacer lo que yo digo. Y hermano, déjame decirte que el orgullo es un gran muro entre el propósito de Dios y vos. Cuando hay orgullo en nuestra vida, le estamos de alguna manera poniendo un freno a Dios. Y qué peligroso se puede volver eso. Una de las herramientas que el diablo más usa para frenarnos, para estancarnos, es el orgullo. O el creer que nosotros somos los dueños de nuestra vida, que nosotros somos los que tomamos las decisiones. Sin embargo, después venimos acá a la iglesia y levantamos las manos y decimos, Señor, úsame, Señor, te doy la gloria. Pero cuando Dios nos habla, decimos, no, Señor, pero ¿por qué no lo usás a Él? ¿Por qué no lo haces con Él? Y buscamos comprar ese pasaje para irnos a Tarsis, ¿no? Entonces, aquellos que son como Jonás siempre terminan en medio de tormentas, porque cuando luchamos con Dios, terminamos en medio de tormentas. Jonás estaba ahí y ¿sabes qué es lo que más me indigna de esta historia? Que se larga la tormenta y aquellos que estaban en el barco se empezaron a escandalizar porque se dieron cuenta de lo que estaba pasando. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Era para ir a cachetearlo, para decirle, pero flaco, una bien te pido, una. Él había ido al fondo, estaba durmiendo plácidamente y ahí los marineros estaban tratando de tirar todo lo que había en el barco para que esté más liviano, porque sentían que se partía de alguna manera, ¿no? Y él durmiendo. Entonces estos hombres empezaron a decir, ¿pero qué pasa? O sea, hoy diríamos que Jonás era mufa, ¿no? Básicamente eso es lo que está queriendo decir acá. Como, a ver, ¿por qué está viniendo esta tormenta? A ver, Jonás. Entonces fueron y le dijeron, a ver, decinos, ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Por qué estás acá? Y ahí él les dice, soy hebreo. Y les empieza a decir todo lo que él era, que era hijo de Dios y demás. Y les empieza a declarar quién era él.
Entonces ahí ellos entienden todo y dicen, claro, por tu desobediencia, ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Aquellos que son como Jonás son personas que duermen cuando hay que estar despiertos. Aquellos que duermen cuando hay que estar despiertos. Y esta es una gran red flag, porque muchas veces, al menos a mí me ha pasado, de estar durmiendo en situaciones en las que debía estar despierta. Y cuando hablo de dormir no me refiero a dormir de manera literal. En mi actitud, de estar en otra, de estar con mi mente y mi corazón en otro lugar y no atendiendo los asuntos que debía atender. Qué peligroso es estar durmiendo cuando necesitamos estar despiertos. Fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué expresión esa? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Como diciendo, por lo menos ora ahora, a ver si ocurre algo, ¿no? Y claro, Jonás estaba ahí durmiendo y él se sorprende y dice, sí, reconozco que soy yo acá el problema. Reconozco que el que hizo que toda esta tormenta se desate soy yo. Y hermanos, no podemos estar dormidos en situaciones que ameritan que estemos despiertos. Y yo creo que sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo tantas cosas, tantas situaciones, necesitamos ser una iglesia que esté despierta, que no esté dormida mirando asuntos vanos, asuntos superficiales. A veces estamos tan metidos en nosotros, en nuestras cosas, o en peleas, en cosas que nada aportan, que nada suman, y no podemos estar enfocados en aquellas cosas que Dios espera que estemos atendiendo. Es tiempo, iglesia, de que nos levantemos, de que estemos activos, de que estemos sirviendo, de que estemos dispuestos a decirle que sí al Señor, a que estemos a full ahí metidos diciendo, Señor, ¿en qué puedo ser útil en tu reino? ¿De qué manera puedo sumar? ¿De qué manera puedo seguir haciendo que el reino se extienda, que más personas te conozcan? Y sin embargo hay muchos que están durmiendo, ¿no? Que están como, no, pero no sé si voy a ir a la iglesia, no sé si me voy a comprometer, si voy a servir, ay, que el mentor de mi nexo no me gusta, porque predicó sus 5 minutos más, porque no me miró como, no me halagó lo que me puse. Cosas superficiales, cosas que nada aportan, cosas que son lata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Jonás estaba dormido en medio de una situación que podría haber sido fatal. Jonás debería haber sido el primero que se levantara y que dijera, che, esto es mi culpa, asumo la responsabilidad de esta situación, pido perdón a Dios y también resguardo la vida de estas personas. Sin embargo, fue una persona totalmente pasiva y tuvieron que venir a despertarlo para que hiciera algo. Qué peligroso es eso, ¿no? Proverbios 10:5, mirá lo que dice. El que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. Y yo pensaba, ¿cuántas veces llegamos tarde a las distintas situaciones de nuestra vida? ¿Cuántas veces en vez de prevenir, después tenemos que estar apagando incendios? ¿Cuántas veces somos esclavos de las circunstancias y no tomamos acción frente a ellas? Ojo con estar dormidos. Tal vez hoy haya situaciones en tu vida en las que vos estés completamente dormido, roncando, soñando. Y el Señor te esté diciendo, dale, necesito que te despiertes, necesito que tomes acción porque hay mucho por hacer. Jonás estaba durmiendo cuando debería estar trabajando, cuando tenía que estar anunciando lo que Dios iba a hacer. Había un pueblo entero que iba a ser destruido, que Dios iba a arrasar por completo por causa del pecado. Y a Jonás le estaba dando completamente lo mismo. Él podía conciliar el sueño sin ningún tipo de problemas. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dormido sabiendo que estábamos
dejando de hacer cosas? ¿Cuántas veces dilatamos aquellas cosas que Dios nos llama a hacer por pensar que vamos a tener tiempo después? O porque, bueno, Dios me perdona, porque Dios es misericordioso, porque la gracia de Dios está sobre mi vida. Sí, pero esa gracia no es un pase libre para que hagamos lo que querramos. Esa gracia no es un pase libre para que le tomemos el tiempo a Dios y digamos, bueno, es mi tiempo y no el tuyo. Ojo con eso. Como hijos de Dios, disfrutamos de la gracia, pero la gracia también nos pone en un lugar de responsabilidad. Entonces, ¿estamos oyendo la voz de Dios? ¿Qué estamos haciendo frente a eso? Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos direcciona hacia algún lugar, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Ir en pos de eso o tirarnos a dormir una siestita? Total, después va a haber tiempo, después me arreglo con Dios, total va a haber otro que lo va a hacer. Ojo con estar dormidos. También aquellos que son como Jonás, solo piensan en ellos mismos. Jonás lo estaba haciendo. Había un barco que estaba a punto de hundirse. Había un pueblo que estaba a punto de ser destruido. Sin embargo, él estaba velando por su propia seguridad, por su propio bienestar. Él quería estar tranquilo en otro lado, sin que nadie le pidiera nada, sin que nadie le dijera nada. Él no quería asumir responsabilidades de ningún tipo. Y el egoísmo, déjame decirte que lo primero que va a hundir son las relaciones. Jonás nunca pensó en Nínive. Jonás nunca pensó en aquellas personas que lo acompañaban en el barco, en esa tripulación. Y por su egoísmo puso a todos en peligro. Puso a todos en peligro. Y vamos a ver lo que dice el versículo 15. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ellos dijeron, si esta persona no cambia de actitud, si esta persona no hace nada para corregir su conducta, no va a quedar otra que tirarlo, ¿no? Y por su egoísmo, ellos terminaron tirándolo, ¿no? Pero es muy interesante porque vemos cómo incluso a ellos no les dio lo mismo tomar esa decisión. Ellos decían, ¿y si porque nosotros lo tiramos, después nosotros morimos como a modo de castigo? Pero la tormenta no se calmaba y automáticamente cuando deciden echarlo al mar, la tormenta se aquietó y todo volvió a la normalidad. Cuando lo veo a Jonás, veo una persona egoísta, una persona que solo estaba buscando vivir para él. Porque incluso, déjame contarte un poquito cómo sigue la historia. El Señor proveyó de un pez para que lo tragara Jonás. Jonás no quedó ahí a la deriva, sino que hubo un pez que lo tragó y él estuvo allí 3 días en el estómago de este pez enorme. Y cuando Jonás está allí adentro, hace una oración en la que le dice al Señor que va a ir, que se arrepiente de su conducta y de cómo había hecho las cosas. Y en un momento le dice al Señor, y esto es muy interesante, lo estoy buscando acá, en Jonás 2, dice 2:7, dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. O sea, tuvo que llegar a ese extremo, a estar adentro del estómago de un pez para acordarse del Señor. Dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás, qué terco que sos. Tremendo, ¿no? En su egoísmo, él tuvo que esperar a estar a punto de morir para orar al Señor, arrepentirse y decirle, ok, Señor, voy a hacer lo que me dijiste que haga, voy a ir a Nínive, voy a dar este mensaje. Y dice la Biblia que Nínive era tan grande que para recorrerla entera necesitaba 3 días. Jonás estuvo un día entero recorriendo la ciudad, anunciando lo que Dios iba a hacer. Pero ¿sabés qué? Hubo un milagro
porque Jonás va, anuncia lo que Dios iba a hacer, anuncia el enojo que Dios tenía con el pueblo a causa del pecado, y la gente se arrepiente. Dice que la gente cambió sus ropas, se pusieron ropas ásperas e hicieron ayuno. Hasta el mismísimo rey hizo lo mismo y mandó a que todo el pueblo ayunara, que cubrieran a los animales, que todos estuvieran con ropas ásperas y que se volvieran a Dios. El rey dijo, vamos a hacer todos esto, que ninguno deje de hacerlo y vamos a ver si así Dios cambia de parecer y cambia de opinión. Y como todo el pueblo se volvió a Dios, el Señor cambió de parecer y no destruyó la ciudad. ¿Y sabes qué hizo Jonás en su egoísmo? Se enojó. Es insólito, pero la Biblia dice que Jonás se enojó. Y quiero que lo podamos leer. Vamos a ir a Jonás 4. Jonás capítulo 4. Dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Encima se enfurece, una locura. Dice, así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Se enojó. Él había cumplido con lo que Dios le había dicho, el pueblo había sido salvado y sin embargo él se enoja porque Dios no los destruyó. Él seguía siendo una persona egoísta. Dios le había provisto de un pez para que él no muriera. Él había sido desobediente, Dios lo resguarda. Él recibe de esa gracia de Dios, pero se enfurece por la gracia que Dios le otorga al pueblo. Decime si esa no es una actitud egoísta. Él estaba viendo por él mismo, a él solo le importaba lo suyo. El egoísta solo vive para él. Incluso cuando seguimos leyendo allí en el capítulo 4, dice que el sol molestaba a Jonás. Y él tenía calor y le pegaba ahí directo el sol. ¿Vieron qué molesto que es cuando pasa? Y el Señor hace que salga un árbol que le da sombra. Entonces dice la Biblia que Jonás se alegró. Pero al día siguiente ese árbol desaparece, el Señor hace que se consuma y otra vez Jonás se enoja y le pide al Señor que le quite la vida. Una persona emocionalmente inestable, una persona que solo estaba importándole lo suyo, solo le importaba su propio bienestar. Creo que los hijos de Dios deberíamos caracterizarnos por ser personas generosas, por ser personas empáticas, por ser personas que no solamente piensan en sus logros, en su tranquilidad, en su bienestar, sino también en la de los demás. Si Jonás desde un principio hubiera puesto en primer lugar lo que Dios le había dicho, otra hubiera sido la historia. Sin embargo, cuando Dios le da esta tarea, él elige pensar en él mismo, él elige su propia seguridad, su propio bienestar, su propia tranquilidad y se olvidó completamente del resto. Qué triste es ver que frente a una gran noticia, cómo Dios lo había usado y lo que él había dicho al pueblo había dado un buen resultado, él elige cuestionar a Dios y elige enojarse. Necesitamos ser personas que desarrollen la generosidad, la empatía, el pensar en el otro. Fuimos llamados a amarnos unos a otros. Fuimos llamados a servirnos unos a otros. No puedo vivir mirando mi propio ombligo todo el tiempo.
No puedo vivir pensando solamente en lo que a mí me conviene o en lo que a mí me gusta, en lo que yo prefiero, en lo que yo elijo, porque fuimos llamados a vivir en comunidad, fuimos llamados a servirnos mutuamente, a acompañarnos, a caminar juntos. Cuando hablamos de ser familia, siempre digo lo mismo, no es una frase hecha, es una realidad. Y aquellos que deciden hacer familia son personas que están dispuestas a darse a sí mismos por causa de otros, cosa que no hemos visto en esta historia, ¿no? Y creo, iglesia, que Dios está tratando de despertarnos. Creo que a más de uno en este tiempo el Señor lo ha estado inquietando para que deje de ser como Jonás, deje de huir, deje de escaparse y empiece a hacerse cargo de aquello que Dios depositó en su vida. Hay personas incluso que dicen, yo no tengo ningún talento, yo no tengo ninguna capacidad, yo no sé qué es lo que Dios quiere. Tal vez no lo sepas porque estás durmiendo cuando deberías estar despierto. Quizás estás enfocado en cosas que nada te traen, que nada te dejan, que no te bendicen y no estás prestando atención a aquello que Dios está poniendo delante de tus ojos. En mi vida he visto muchas veces cómo Dios ha tratado de llamar mi atención en distintas circunstancias, frente a distintos momentos, y yo elegía mirar para otro lado, decir, no, tal vez soy yo, son mis emociones, o todavía no estoy preparada. Y hoy miro para atrás y digo, Señor, ¿por qué dilaté tanto cosas que vos tenías para mí, cosas que vos querías hacer? ¿Cómo sería hoy mi vida si yo no hubiera tardado tanto en responder a lo que vos tenías para mí? Y creo que tenemos una gran oportunidad, ¿no? De no ser como Jonás, sino de poder ser obedientes y poder responder a este llamado. Por donde Jonás pasaba, hacía desastres. Y probablemente no porque no tuviera de Dios, él tenía de Dios y Dios lo amaba. Y vemos cómo más allá de su terquedad y que se enojaba con Dios una y otra vez y que lo cuestionaba porque perdonaba al pueblo, porque le ponía el árbol, porque sacaba el árbol, porque todo lo que Dios hacía era motivo de queja en la vida de Jonás. Cómo Dios aún así lo usó y por causa de las palabras de Jonás todo un pueblo fue salvo, ¿no? Pero más allá de esto, vemos en él características que nosotros no deberíamos tener. Entonces, quiero preguntarte en esta mañana, ¿hay algo de la vida de Jonás con lo que quizás hoy te puedas estar sintiendo identificado? Y no lo digo de una manera negativa, no lo digo de una manera mala como, oh, pecador. No. Capaz estas red flags, estas alertas, estas luces que se encienden, estas banderitas o como lo quieras decir, son alertas que vienen a tu vida para que te despiertes y empieces a mirar hacia donde Dios te quiere llevar, para que empieces a decirle al Señor, Señor, no quiero seguir haciendo oídos sordos, no quiero seguir mirando para otro lado, sino que quiero poder ser obediente, quiero poder mirarte a vos y ya no estar distraído ni buscando escapar de lo que vos tenés para mi vida. ¿Cuántos talentos ha depositado el Señor en vos? ¿Cuántas cosas te ha dado el Señor? Tal vez tenés una gracia especial para algo en específico, pero eso está ahí adormecido porque vos estás distraído con otras cuestiones. Pienso que si todos pusiéramos al servicio del Señor todo lo que Él ha depositado en nosotros, ¿cuántas cosas haríamos? ¿Cuántas cosas podríamos alcanzar? No escuché ningún amén, pero yo estoy convencida de esto. Todo empieza con una persona que le dice que sí al Señor. A veces vemos personas, pastores, grandes siervos de Dios que el Señor usa y decimos, wow, mirá esta persona lo que hace, ora por los enfermos y le nace una pierna y pasa tal cosa. Justo recién David me mencionaba a un pastor que escuchó ayer que es un gran siervo de Dios, que el Señor lo usa en sanidades y cuando vos escuchás los testimonios que ocurren cuando él habla, decís, ¿cómo puede ser? O sea, no por menospreciar nada, pero no es me dolía la cabeza. Gloria a Dios por si tenemos dolor de cabeza y el Señor nos sana.
pero milagros creativos, cosas que uno no cree que pueda llegar a ver. Tremendo. ¿Cómo empieza eso? Con una persona que le dijo que sí al Señor. Con una persona que no durmió cuando tenía que estar despierta. Con una persona que no fue egoísta. Y de la misma manera es para nosotros. ¿Queremos hacer cosas grandes para Dios? Necesitamos estar atentos. Necesitamos morir a nosotros mismos para que Cristo pueda ser formado en todo momento en nosotros, para que Él pueda crecer. Necesitamos derribar el egoísmo para poder ser usados por Dios. Quizás sea momento de que dejes de luchar con Él, de que quieras convencerlo de algo. Tal vez sea momento de dejar de dilatar decisiones o cosas que sabes que necesitas hacer. Necesitamos tener mucho cuidado para no ser como Jonás, porque podemos hundir cualquier barco al que nos subamos. Entonces, me gustaría orar en esta mañana, si los músicos quieren ir viniendo, pero me gustaría que puedas cerrar ahí tus ojos, que puedas ponerte de pie y que con la ayuda del Espíritu Santo vos puedas mirar hacia adentro y puedas decirle: Señor, ¿hay algo de todo esto que hemos hablado en esta mañana que quizás tenga que ver conmigo? ¿Hay alguna actitud en mí que quizás haya sido un muro entre lo que vos querés hacer y yo? Hay cosas que quizás he estado omitiendo, he estado dilatando. Quizás me estuvo dando lo mismo tu voz. Y tal vez sé qué es lo que vos esperás de mí, pero quise convencerte de que todavía no era el momento. Y simplemente huí. Mi corazón estuvo adormecido y fui egoísta. Pero hoy, Señor, así como vos lo hiciste con Jonás, me das una nueva oportunidad para poder corresponder a tu llamado, para poder corresponder a ese propósito por el cual, Señor, vos me creaste. En medio de una realidad tan dura, Señor, el enemigo busca adormecer a tu iglesia. El enemigo busca confundirla. El enemigo busca distraerla y desenfocarla de lo realmente importante. Vemos cómo muchos hermanos, Señor, en estos últimos años, luego de la pandemia, han quedado como anestesiados, han quedado parados en el tiempo, se han quedado durmiendo mientras afuera había una tormenta gigante. Señor, no queremos estar dormidos, no queremos estar yendo para el lado contrario del que vos querés que vayamos. Si quizás estuviste teniendo esta actitud, te animo a que vos puedas decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque tal vez tuve miedo, o porque tal vez dejé que el fracaso me ganara, o porque tal vez las malas experiencias me dejaron temores, me dejaron inseguridades, porque tal vez no me sentí capaz, o porque alguien me dijo que yo no era suficiente. A quienes Dios llama, Dios capacita. A quienes Dios llama, Dios respalda. A quienes Dios llama, Dios los usa. Dios les da autoridad. Por eso no tenemos de qué temer. El temor es una respuesta humana. Pero nosotros no nos movemos por el temor.
Nosotros nos movemos por nuestra fe, nos movemos por nuestros principios, nos movemos por nuestras convicciones. Señor, y oramos para ser una iglesia que obedece. Oramos para ser una iglesia, Señor, que te dice sí y amén, que corresponde a tu voz, Señor, que no duerme, sino que está activa, despierta, atenta a cada necesidad, dispuesta, Señor, a ir a donde vos nos mandes, a hablar lo que vos esperes que hablemos. Decirle: Señor, quiero ser tus manos. Señor, quiero ser tu voz. Señor, quiero ser tus ojos. Quiero que a través mío, Señor, tu luz pueda brillar. Señor, no quiero que me gane el temor. No quiero que me ganen mis inseguridades. No quiero que me ganen mis frustraciones, mis fracasos. Señor, porque si vos me estás llamando, sé que no voy solo. Bendito Dios, bendito Dios. Toma estos últimos momentos para ser completamente sincero en la presencia de Dios y decirle aquello que hay en tu corazón. Y si quizás tengas que confesar algún pecado o algo, alguna emoción que estuvo dominándote en este tiempo, que le digas: Señor, yo renuncio al temor, yo renuncio al enojo, renuncio, Señor, a heridas del pasado, renuncio a toda palabra que buscó limitarme, renuncio, Señor, a toda mala experiencia que quizás distorsionó mi visión, distorsionó mi mirada acerca de quién sos y de cómo haces las cosas. No nos queremos mover por el temor, Señor. Queremos ser personas valientes. Queremos ser personas, Señor, que sigan escribiendo la historia y que estén dispuestos, Señor, a estar en la primera línea de batalla. Ser personas, Señor, que te dicen que sí y que no buscan huir, no buscan negociar, sino que están dispuestas a obedecer. Señor, la historia de Jonás nos enseña que escapar nunca va a ser la mejor opción. Señor, esta historia nos enseña que cuando sacamos nuestra mirada de vos, todo sale al revés. Nos damos cuenta, Señor, que el egoísmo solo provoca destrucción y que nos boicoteemos a nosotros mismos. Por eso, Señor, oramos para que podamos tener un corazón conforme al tuyo. Un corazón, Señor, enamorado de vos. Un corazón, Señor, que está dispuesto a entregarlo todo. Un corazón, Señor, que no mida hasta dónde damos o qué hacemos y qué no, sino que se rinda por completo. Gracias, Señor. Quiero ser por ti probado, purificado.